ahora sí o no, la tenemos a Natalia. ¿Escuchan? Ahora sí, un Ahí aplauso está. chicos, vamos. Bueno, después de haber hecho magia, la tenemos ahí a Natalia, recordamos Natalia Companucci, ella es licenciada en psicología, especialista en psicoterapia cognitiva y es coordinadora de equipos de reputación digital, que es la asociación que creó este estudio que estuvimos repasando un poco con Emiliano. Bueno, Natalia, muchísimas gracias, perdón por la demora, por los No problemas hay ningún técnicos. problema. Desde acá, bueno, te saludamos desde Tucumán y empezar a contarle a la gente de qué se trató este estudio sobre el impacto del atentado a Cristina en las redes sociales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Buen día, gracias por recibirnos en su programa. Así es, en Reputación Digital hicimos un informe de escucha de las redes sociales, principalmente la red social Twitter en este caso, a raíz de lo sucedido el viernes pasado, no ayer el anterior, digamos, en realidad el jueves, pero cuya repercusión empezó a impactar el viernes. Bien. Bueno, nosotros hicimos este estudio donde extrajimos todos los comentarios, las conversaciones de la gente, hicimos un primer corte el día, ese viernes a las 2 de la tarde y después seguimos analizando la repercusión, la evolución a lo largo del tiempo, hicimos otro corte el día miércoles, no sé cuál, no sé si tienen los dos informes, uno de los dos, pero Estamos viendo el del 6 del 9. Así que perfecto, tenemos el el del actualizado, estamos el actualizadísimos. actualizado, excelente. Entonces la idea es contarles un poco cómo se vio este impacto, esta evolución, que es lo que generó también mucho ruido, porque algunos de los datos que más llamaron la atención del estudio fue justamente el nivel de creimiento y descreimiento en el atentado, ¿no? Claro, claro, Bueno, claro. en estos informes, el primer corte que hicimos, que fue el de mayor impacto, porque en muy pocas horas, digamos, alcanzaron las 800.000 conversaciones, se hizo un análisis no solamente de creimiento y descreimiento, sino de la emocionalidad subyacente o suscitada, digamos, en estas conversaciones, y en este punto, digamos, el nivel de descreimiento era del 62% de descreimiento, versus el 38% de creencia en el atentado. Claro. Este nivel de creencia y de descreimiento se sustenta mucho, por un lado, que en estas conversaciones empezaron a hacer virales y tendencia de distintos hashtags para un lado y para el otro, que genera también este fuerte impacto en la conversación, y a su vez distintas versiones que fueron saliendo rápidamente en torno al hecho, ¿no? Sí. Que es lo que marca esta tendencia. Y por otro lado, algo que se viene observando, nosotros, además de este informe, hacemos una escucha permanente de medios de comunicación, distintos referentes de la política, y con toda esta información hacemos como un análisis del estado de ánimo de la gente a partir de estas conversaciones, y el enojo es una de las emociones que viene marcando la tendencia predominante Por lejos. por lejos. Números altísimos. Tal cual. Entonces, un poco cruzando todos estos datos, lo que arroja es esto, digamos, la gente está tan enojada que este nivel también de creencia y de descreimiento y esta grieta que cada vez se está acentuando más, está marcada por eso, porque la gente está enojada y por debajo de este enojo también hay como un cansancio, una frustración, una desesperanza, hace que la gente ya no crea en estas cosas cada vez que pasan, porque un hecho de tal magnitud y que de repente la grieta está entre creerla o no creerla, tiene que ver con este enojo de la gente, ¿no? Ahora, Natalia, ¿por qué Twitter? ¿Qué tiene Twitter? En realidad en Twitter es donde se da la conversación más rápida. Bien. Por eso empezamos escuchando siempre ahí. Y además en Twitter se puede hacer esta escucha más rápida y por palabras claves, no solamente por usuarios. Facebook, Instagram es por cuentas, digamos. Siempre lo que escuchamos es conversaciones públicas, no entramos a perfiles privados de la gente ni nada. Entonces lo que la gente plasma de manera pública es lo que nosotros tomamos más rápidamente. Entonces estas escuchas siempre las hacemos primero en Twitter porque es donde se da la conversación más rápida, quizás más catártica, más emocional. Por eso es donde hacemos esta escucha primero. Ahora, Natalia, mencionabas, bueno, estos datos actualizados. Esta tendencia, por ejemplo, que mencionaba, si no me equivoco, más del 60% de descreimiento, ¿se dio Sí. desde el inicio o el descreimiento fue aumentando o bajando a medida que pasaba el tiempo?
Perfecto, a eso íbamos, gracias por la pregunta. Ese fue el primer corte que hicimos el día viernes. Después nosotros fuimos marcando la evolución. En el segundo informe pueden ver un gráfico que es como de evolución de esta tendencia creciente o decreciente que fue fluctuando. De hecho, hay momentos en los que se acercan bastante, digamos, el nivel de creencia y de descreimiento, pero con algunos picos que tienen que ver con datos que se han desprendido y que también se han hecho virales, por supuesto, de la investigación. Por ejemplo, el día 4 se puede ver un pico de descreimiento cuando se formatea accidentalmente el celular de la persona detenida. Entonces son distintos hechos que han cobrado mucha repercusión, no solo nacional, porque en estas conversaciones también se detectan medios internacionales que han ido levantando estas noticias y que han hecho que la tendencia vuelva, digamos, a ser con predominancia de descreimiento. Ahora también veo que en este estudio hay otras cuentas que también fueron analizadas, cuentas de funcionarios importantes. Claro, en realidad la conversación, digamos, hicimos un filtro, digamos, de todo lo que esté hablando de este hecho, pero lo que se escucha, digamos, son distintos referentes de la política tal cual, pero en este caso se filtraron, digamos, cuando se menciona esos políticos, pero que estén hablando del tema, por ejemplo, para acotar un poco más al tema puntual. Entonces se escuchó todo eso, de hecho medios de comunicación, hashtags, es como que el Scrapper lo que hace es traer todo lo que se esté hablando, donde se incluya alguna de estas palabras a usuarios. Y de ahí se le hace un filtro al tema. Sí. Natalia, ¿pensás que si nosotros, a ver, supongamos que a este intento de escucha lo queremos ir a hacer, no sé, en la calle, y lo comparamos con las redes, ¿pensás cuál va a ser un poco más sincero? Porque por ahí podemos decir, bueno, capaz que en la calle la gente no se anima un poco a decir qué es lo que piensa y a través de un usuario sí tira lo que se le pasa por la cabeza. Mira, estaría bueno compararlos, ¿no? No me quiero arriesgar pero yo creo que cada tipo de escucha tiene su ventaja y su desventaja. Por supuesto que la escucha de las redes sociales tiene cierto sesgo, acotado a la gente que tiene acceso a las redes sociales o que hacen uso o a franjas etarias o a lo que sea. Siempre una escucha más amplia, nosotros no hablamos de un tipo de escucha es mejor que otra, son distintos y cada escucha tiene su sesgo. Es verdad que si vos le preguntas directamente en la calle es muy probable que o no se anime a contestar o tenga ya, nosotros siempre hablamos, por ejemplo, el tema de las encuestas ya tienen cierto sesgo, digamos, porque uno al estar haciendo una pregunta como que la semiestructura, entonces ya marcas un primer sesgo, pero cada método de escucha tiene su ventaja y su desventaja y creo que se complementan. Sería un muy buen complemento este estudio con una escucha en la calle, por ejemplo. ¿Cómo ha ido cambiando el volumen de la conversación desde que empezaron, desde esas primeras horas que fue todo el mundo, todo Twitter hablando de eso, a hoy, por ejemplo, a la última actualización que hicieron? Ha disminuido bastante. A hoy, de hecho acá tengo el monitor abierto, a hoy tenemos 2.200.000 conversaciones y en ese momento en el primer corte eran 800.000, en el segundo corte eran 2 millones. 2 millones, Sí. ahora 2.200.000, es decir, el volumen en la evolución ha ido cayendo bastante. De hecho, del primer pico que se dio viernes sábado hasta ahora se observa una caída muy importante. Si bien se mantiene en la conversación, es como que el nivel de sorpresa, primero de impacto, primero claramente cayó mucho. Eso sí, hemos hablado también en otras ocasiones como el nivel de sorpresa, pero no solamente con este hecho, sino en general, ese nivel de sorpresa ya se está perdiendo. Es como que son cosas que pasan, impactan 1 o 2 días y después empiezan a disminuir y pasamos a otra cosa. Se detecta mucho en las conversaciones como que la gente está pidiendo, reclamando y que tiene que ver con esta emocionalidad que hablamos antes, que se atiendan otros temas, digamos, de la realidad. Ahora, este era un caso más puntualizado en lo que fue el atentado en sí, pero hay otro, no sé si a ver coincide, otro hecho que quizá marcó bastante la conversación, que fue la medida que se tomó después del feriado nacional. ¿Pudieron monitorear esa parte y qué respuesta hubo por parte de los usuarios?
Exactamente. De hecho, este nivel de descreimiento, nosotros filtramos, digamos, por creimiento y descreimiento, pero está muy marcado por el tema del feriado, porque en muchas de las conversaciones se leen las dos cosas juntas. Yo no me adhiero al feriado porque no creo en este atentado. Claro. Y desde el sector de los trabajadores hay algunos de los tweets que se han hecho muy virales que tienen que ver con el intento de magnicidio, pero nadie habla de los trabajadores que asesinan todos los días, como mucha gente defendiendo el trabajar y una posición muy negativa hacia el feriado decretado a último momento. Natalia, por último, ustedes que seguramente han hecho ya en otras oportunidades seguimientos de algunos temas en redes sociales, ¿hubo alguno que haya llegado a tener esta repercusión? Hasta ahora, me estás haciendo una pregunta que tendría que volver bien atrás, pero que se me venga ahora a la mente, la verdad es que no. Así este nivel de impacto a nivel nacional, ¿no? Claro. No. Y No. ahora, por último también, ¿cómo sigue esto? O sea, ¿van a seguir monitoreando, van a seguir sacando sacando las actualizaciones? Nosotros vamos a seguir monitoreando el tema, por supuesto, y sacaremos actualizaciones tal cual, de acuerdo cómo vaya evolucionando, y si pasa alguna otra cosa, nosotros este monitor, digamos, de escucha a nivel nacional lo tenemos permanentemente, así que siempre que pase algo de interés a nivel nacional tratamos de sacar este tipo de informes, sí. Bueno, Natalia, ha sido muy amable por charlar con nosotros. De nuevo, disculpa por ahí los problemitas técnicos por No hacerte hay ningún problema. esperar un poquito, pero gracias por darnos este panorama de lo que habló Twitter en este caso a través de el informe Muchas que hicieron. gracias. Sí, eso es lo importante, marcar que este estudio muestra los datos de lo que se habla en las redes sociales, ¿no? Y cuidar siempre eso, más allá de no caer en la subjetividad, sino es lo que nos están mostrando los datos hoy. Abrazo grande, Natalia, desde acá, desde Tucumán. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Natalia Companucci, ella es licenciada en psicología, especialista en psicoterapia cognitiva y es coordinadora de equipos en Reputación Digital, que es quien organizó este estudio de las redes sociales. Se me fue Muy un poquito, interesante el estudio, ¿no? se me fue un poquito el cordobés, Sí, ¿no? sí, yo te